¿Son necesarios los contenidos o con la inteligencia artificial y el chat GPT está todo resuelto? ¿Cómo enseñar a todos? ¿Cómo reducir las brechas educativas y cómo mejorar la educación? Nuevas realidades, diversos horizontes. Nos va a hablar de todo esto ella, que es lingüista egresada de la Universidad de Buenos Aires, es profesora de grado y posgrado de la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires, es profesora de posgrado de la Universidad Favaloro, fue becaria de Fulbright, becaria del CONICET, becaria de la Universidad de Amberes. Se desempeñó en el MIT con Noam Chomsky como mentor. En 2016 dirigió el Observatorio de Neurociencias y Educación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. Y también integró la Fundación INECO. Ella dirigió y escribió la serie Aprender con el cerebro en mente. Es la directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO. Es consultora para el BID. Es consultora para el Banco Mundial y es consultora para la OEI. Y es un honor que sea la primera disertante. Tiene 1 hora 15 neta y se lleva este aplauso. Bienvenida, Florencia Salvarezza. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a IDEPA por la invitación. Es un honor para mí estar acá, un honor poder abrir este encuentro de educación en momentos tan importantes para la educación en Argentina. Yo voy a hacer un recorrido, espero que me quede un ratito de tiempo para que si hay preguntas o comentarios podamos retomarlo, que es parte fundamental de estos encuentros, que es poder dialogar. Yo voy a tomar un tema bastante poco usual en la conversación educativa que tiene que ver con los contenidos. Y les voy a contar por qué. Pero primero voy a pasar por la parte oscura. Voy a hacer un descenso a los infiernos y voy a hacer un diagnóstico de la situación en algunas cuestiones educativas. Pero vamos a hacerlo al revés. Imaginemos que, a ver si esto funciona, si no, mente pura. Imaginemos que tenemos un hospital. Un hospital donde concurre la gente y en el hospital la gente se empieza a morir. La gente está enferma y cada vez se enferma más gente en el hospital. La gente entra al hospital y en vez de salir sana, tenemos cada vez más gente entre terapia intensiva y la morgue. Imaginemos que tuviéramos un 63% de los pacientes que están en el hospital entre morgue y terapia intensiva. ¿Qué hubiera pasado en el transcurso entre que pasamos del 20% al 63%? Bueno, probablemente las familias hubieran ido a quejarse, probablemente el director del hospital hubiera tenido primero que dar alguna respuesta, es posible que hubiera hecho un cambio en el personal, después cuando ya pasamos al 50-60%, seguramente cambian al director del hospital y lo más probable es que el ministro de Salud hubiera tenido que cambiar. Porque 63% de muertos o en coma en un hospital público no es admisible. Muy bien. Ese 63.7 es la cantidad de niños en tercer grado de la Argentina en las últimas pruebas regionales de la UNESCO 2019, antes de la pandemia, antes de la pandemia, que están en los 2 niveles más bajos de comprensión lectora en tercer grado. Y no pasó nada. Absolutamente nada. Estamos acá. Eso sí pasa. Eso está bárbaro. Pero esos son los resultados de las pruebas para que se ubiquen. Uno quiere tener a todos sus alumnos entre azul oscuro y azul Francia. Todo lo que es rosa o magenta está por debajo de los niveles mínimos de comprensión lectora. Eso es tercer grado. No mejora, empeora. Y uno dice, ¿pero cómo empeora? ¿Cómo puede ser? En tercero tengo un número y es peor cuando llego a sexto. Y eso se explica por esto que está acá. Esa es una imagen del Banco Mundial. Y eso es lo que se llama en educación el efecto Mateo. El efecto Mateo lo que muestra, esto que está acá,
son los grados, de primero a sexto. Y esto es las palabras por minuto que leen los niños. La línea roja son los que leen, el 10% que lee menos. La línea verde es la media, no es los que leen genial. No, es la media de la clase. Lo que muestra el efecto Mateo es que aquellos niños, el 10% que cuando termina primer grado está en el peor número, esta brecha, miren la diferencia, lo único que hace es abrirse. Vuelvo. Los que empiezan peor, terminan peor. Por eso tenemos un número catastrófico en tercer grado y un número hipercatastrófico en sexto. Y después llegan los niños a secundaria y no entienden un libro de historia básico. Esto se llama el efecto Mateo y esto no hay que olvidárselo nunca, porque estamos ahora en plena discusión de planes de alfabetización. Lo que no hacemos en primer grado, en tercero, como dice un colega del Banco Mundial, es autopsia. Tenemos que hacer que los niños lean en primer grado, porque además es posible. Pasa en casi todos los países del mundo, porque acá no. Entonces, si queremos cambiar sistema educativo, si queremos mejorar, tenemos que aceptar cuál es la realidad. Y la realidad es esta. Y entonces, hagamos una imagen simpática. Todos sabemos que en FIFA en estos momentos, para el fútbol, Argentina es el primer país, solamente la región. Lo que tienen ahí arriba son las 4 pruebas regionales, las 4 pruebas de UNESCO desde el 97 hasta el 2019, que es la que vimos recién. Y lo que vamos a ver es el recorrido de la Argentina. En el 97, Argentina era el segundo país de la región. Todos sabemos que Argentina fue un ejemplo educativo en la región. No tenemos ninguna duda. Todo tiempo pasado fue mejor, parecería ser. 2006. Es eso. Uno no puede creer lo que pasó. Y es peor. 2013, bajamos más. 2019, somos anteúltimos antes de República Dominicana. Señores, si nosotros no aceptamos que esta es nuestra realidad, no vamos a cambiar nada. Y la realidad es triste. Porque estos son los jóvenes. En las escuelas de ahora está, como dijo una colega de Padres Organizados, uno de los niños o niñas va a ser el próximo presidente. Está en estas escuelas. Los dirigentes del futuro están en estas escuelas. Tenemos que hacer algo para cambiar. Entonces, es importantísimo entender. Y esto es regional. Cuando nos vamos a internacional, esto es PISA, 2018. PISA divide el mundo en 3 colores. Verde, los mejores, naranja en el medio y rojo, los peores. Ya sabemos dónde estamos. Toda la región Latinoamérica y el Caribe, salvo Chile y ahora Uruguay, son rojos. Chile por un punto era naranja. Y lo que muestra eso es que estamos en problemas desde hace un montón de tiempo. Pero yo quiero hacer un ejercicio, porque uno dice, bueno, sí, pero esto es estadístico, yo mando a mi hijo a un excelente colegio. No es así. Los colegios mejores de Argentina en las últimas pruebas rindieron como el colegio medio en Bolivia. ¿Quieren que lo repita? No, es así. Los que invertimos en la educación, los que podemos invertir en la educación de nuestros hijos, los que pensamos que los mandamos a los mejores colegios, los que trabajamos en los mejores colegios, no logramos, y eso no es culpa de nadie, eso es un sistema que no funciona. Y yo no quiero que acá caiga sobre el docente la culpa, de ninguna manera. Esto es un sistema de formación curricular, de trabajo y de dimensiones que excede a las personas. Es un problema del sistema. Y el sistema se puede cambiar, se puede mejorar. De hecho, pedir planes de alfabetización ya es un cambio. ¿Son buenos? Vamos a ser honestos, no, son pésimos. Pero es mejor, por lo menos los vamos a discutir. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio. ¿Cuál es la diferencia para un chico que nació en Argentina, que es país rojo, 401 puntos en las pruebas PISA, comparado con un chico que nació en Finlandia, en un país que tiene 555 puntos PISA? Esto es un estudio, ahora lo van a ver, que se hizo comparando Brasil, que estaba a 2 puntos PISA
de Argentina, si estadísticamente no es significativo, con Finlandia, que era el primer país en matemática. Y entonces el ejercicio fue así. Supongamos que tenemos un niño en un tercer grado de la República Argentina que va a curso de tercer grado, está en matemática y le va bien. No se preocupa el papá, no se preocupa la mamá, no se preocupa el docente, no necesita que nadie lo ayude especialmente. Es lo que uno diría un alumno promedio de tercer grado, ¿sí? Supongamos que por cuestiones familiares el niño y la familia hablan finlandés y por trabajo parental se van a vivir a Finlandia. Y entonces el niño sale del tercer grado en Argentina, alumno promedio, llega a Finlandia y lo que era alumno promedio en Argentina es percentilo 5 en Finlandia y requiere educación especial. Nuestro promedio educativo es nivel educación especial en Finlandia para matemática de tercer grado. Este es un estudio que se hizo viendo discalculia y se dieron cuenta que no es discalculia, no les enseñamos. Sí, nos va mal, pero además nuestros estándares son pobrísimos. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos, porque qué oportunidad le estamos dando a nuestros jóvenes en un mundo globalizado. ¿Qué oportunidad le damos para tener trabajo más allá de la frontera pequeña? Entonces tenemos que pensar en todos los alumnos y tenemos que cambiar. Dicho esto, voy a cambiar de tema. Voy a hablar de Finlandia, pero voy a hablar de otra cosa. Pero les voy a contar una historia de Finlandia. El otro lo dejamos como marco para no olvidarnos que nos va mal, que estamos acá, que nos importa la educación y que podemos hacer un montón de cosas para cambiar. Y una es dejar de lado discusiones ideológicas en educación, ir a lo que se llama educación basada en la evidencia. Y yo voy a hablar de algunas evidencias. Esto es la historia de Finlandia en las pruebas PISA. Finlandia, en el año 2000, era el primer país de PISA. Era el ejemplo. Muchos de acá, supongo, habrán ido a Finlandia en los tours para ir a conocer las escuelas, para ver qué se hace en Finlandia. Y era, sí, de hecho, pero es importante ir a ver qué hace alguien al que le va tan bien. Esto es Finlandia en el 2000, esto es Finlandia en el 2018, pasó al nivel 7, y esto es Finlandia en las últimas pruebas PISA, número 13. Nosotros somos 60 y pico, olvídense, pero para Finlandia pasar del 1 al 13 fue una catástrofe nacional. Una catástrofe. Digamos, los que subieron enormemente son todos los países del sudeste asiático y Finlandia cayó. Y esto viene a cuenta de que yo tengo un colega finlandés, amigo con el que hemos trabajado acá en Argentina, también se llama Pekka Räsänen, y en una conversación larga que yo tuve con él, que pasamos por la coalición y que yo comenté con muchos colegas, yo le pregunté cómo analizaban ellos esto, porque no es que cambiaron los métodos, cómo analizaban esto. Y parte de la explicación es lo que vamos a hablar a partir de ahora. Ellos, una de las posibles explicaciones es un cambio en qué pusieron el énfasis, en qué pusieron el foco a nivel educativo. Esto es como cayó Finlandia en las pruebas PISA, pero al lado nuestro no tenemos nada que decir. Pero entonces vamos a tener esto de fondo, porque una de las explicaciones de Finlandia es lo siguiente. Tiene que ver con la discusión que empezamos a darnos a fin del siglo pasado y empezamos ahora sobre cómo debe ser la educación del siglo XXI. Y se puso el foco en las habilidades y las competencias, sobre todo las famosas C: pensamiento crítico, comunicación, creatividad, colaboración. Yo no estoy diciendo que esto no sirva, no, le estoy contando una historia. Y entonces hubo Proyecto Cero de Harvard, Perkins, digamos, había que trabajar las competencias, las habilidades, fundamental. No tenemos ninguna duda que es muy importante, pero hay otra C por ahí que importa, y son los contenidos. ¿Qué pasa con los contenidos? Y esta es la discusión sobre la que yo voy a hablar y les voy a mostrar unos ejemplos muy divertidos acerca de por qué los contenidos importan. Porque básicamente la discusión es, ¿son importantes? ¿Es necesario enseñar contenidos? ¿O están en el teclado? Hago clic, 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 Wikipedia, Google, lo que sea. Voy haciendo clic
Porque realmente hay mucha gente que dice, ¿para qué vamos a estar enseñando tantos contenidos? Focalicemos en habilidades, en competencias, recortemos contenidos y, total, lo que les tenemos que enseñar es cómo buscarlos. Lo que les tenemos que enseñar es el acceso a, porque está todo en Internet. Es cierto, pero en Internet también dice que Hitler era bueno, que la Tierra es plana, que las vacunas producen autismo y que el COVID no existió. Todo eso también está en Internet. O sea, hay que tener cuidado con Internet. No es que no hay que usarlo, al contrario. Pero vamos a ver cuál es la relación. Entonces, básicamente, hay toda una campaña que tiene que ver con la importancia del conocimiento en el sistema educativo. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo. Vamos a empezar con las... Voy a ir mezclando ejemplos y ejercicios con teoría. Yo, cuando era chica, vivía en un departamento. En la esquina había una plaza y tenía un perro salchicha, que era el perro de mi mamá cuando era joven, se llamaba Sófocles, y 3 veces por día había que salir a la plaza con Sófocles, pasearlo y volver al perro salchicha, había que salir. ¿Qué hubiera hecho yo si me encontraba con eso? Cuando yo era chica, nadie salía con bolsita. A nadie se le ocurría juntar la caca del perro. Era un delirio, sí, pasaba el barrendero, pasaba la limpieza. Tenés que conocer las reglas del mundo para entender que el cartel, si su perra hizo caca, levántela, es la caca y no la perra. Pero solo el conocimiento me permite entender lo que tengo que hacer. Y eso nos pasa todo el tiempo. No puedo entender un libro si no conozco el mundo. No puedo entender una película. Les voy a contar un ejemplo real. Dando una clase en psicología en Favaloro hace muchos años, estaba enseñando a Piaget y enseñaba contrafácticos. Y entonces yo digo, bueno, si no hubiera pasado no sé qué, si no hubiera existido el día D, 60 alumnos, y yo veo que me miran con esa cara, y digo, entonces digo, ¿alguien sabe qué fue el día D? Una mano en 60, una en 60. Entonces digo, ¿quién vio Rescatando al Soldado Ryan? Todo el mundo. Eso es el día D. Y me miraron con cara de Descubrí América. Si yo no conozco, no entiendo. Esa gente vio la película como quien mira Spider-Man. Es la historia de por qué el mundo es lo que es ahora y no somos todos nazis. Eso es el día D. Muchos de acá tampoco lo deben saber. ¿Por qué? Porque la currícula no está. No forma parte de los contenidos que enseñamos. Entonces hay toda una campaña sobre el conocimiento importa, que se llama The Knowledge Matters Campaign, y me van a escuchar hablar de esta persona. Esta mujer es Natalie Wexler. Natalie Wexler es es una experta en educación, en alfabetización, y además una de las que lidera esta campaña. Tiene un blog, su blog está solo en inglés, para el que lee inglés vale la pena, y si no, Google traduce todo. Más o menos, pero lo traduce. Y ella, en una conferencia que dio hace unos años sobre este tema, ella decía, el conocimiento es como el velcro, se adhiere a todo otro conocimiento relacionado. Y este es el punto fundamental sobre el que yo quiero hacer hincapié. Si yo no tengo algo donde voy a estar relacionando las cosas, es como un colador de un agujero gigante. Si yo tengo conocimiento, puedo unir ese conocimiento en marcos conceptuales, campos semánticos, marcos referenciales, llámenlo como quieran, y sobre eso vamos a trabajar. Entonces, sabemos que para comprender un texto, y vuelvo al comienzo, además de poder leer, cosa que es nuestro básico problema, que no enseñamos a leer, pero además yo necesito conocer el vocabulario y necesito conocer el mundo para entender de qué me están hablando, qué es lo que estoy leyendo. Y sobre eso vamos a ver algunas cosas. Sobre todo, que ese conocimiento, ese vocabulario, todo ese conocimiento, se va construyendo desde que los niños nacen. Cuando llegan a la escuela, ya tenemos una parte de esto, y es lo que llamamos el factor cuna. Y el factor cuna es muy importante. No nos podemos olvidar que tenemos un país tremendamente desigual, y los niños llegan al primer grado o a sala de 4 o a donde empiecen el sistema escolar con historias totalmente distintas.
La escuela, no importa cómo entre el niño a la escuela, cuando salen, todos tienen que tener las mismas oportunidades. Les tenemos que haber dado todo a todos, no a algunos. Entonces, ella usa una frase, ¿se acuerdan de Campanita? Campanita tira ese polvito y hacía que los chicos vuelen. Peter Pan, para los más viejos, para los más jóvenes, eso era Peter Pan. Y ella dice que eso es el polvo de hadas que los padres le damos a los niños, a los padres de altos niveles educativos le damos a los niños, que es esa posibilidad de volar, ese factor cuna. El factor cuna es lo que nos tocó en suerte. Nos tocó nacer acá o acá, eso nos toca. Suerte pura. Entonces, Natalie Wexler dice eso que nos toca a los padres es como el polvo de hadas. Y la pregunta es, ¿podemos diseminar ese polvo de hadas más allá de los padres? ¿Podemos hacer como en la película que la agarraban y trataban de tirar el polvito de hadas para otro? Bueno, sí. Hay estudios que muestran que no solo los padres pueden hacer esto, los docentes también pueden, ustedes también pueden, la escuela también puede. Entonces, para eso, es todo lo que está en este estudio, lo que dice es, la semana pasada, que para eso se necesita, el tema de hoy, un currículum coherente y rico en contenidos desde el comienzo. Es decir, dar conocimiento del mundo a todos los niños desde el principio. No hay que esperar a las cosas, hay que, en vez de, voy a dar un ejemplo, en vez de 4 veces las gestas de San Martín, bueno, podemos mezclar otras cosas. El mundo es enorme, hay tantas cosas para aprender. Pero entonces, lo que dice el artículo es, necesitamos contenidos desde el comienzo, alineados con prácticas educativas basadas en la evidencia. Esto es lo que nos pasa en lectura. No estamos trabajando en la alfabetización con prácticas basadas en la evidencia. Entonces, si unimos las dos cosas, tal vez podamos volver a tener rendimientos como los que teníamos antes. Y entonces, por ejemplo, y esto es muy interesante, una de las formas que se puede hacer es trabajando la escritura, es decir, ir escribiendo pequeñas oraciones, pequeños textitos desde los primeros niveles escolares, con temas totalmente transversales, desde el comienzo. No hay que esperar a que escriban textitos en 5º grado, porque además eso permite, el vocabulario de la escritura es totalmente distinto que el del lenguaje oral, y la estructura sintáctica de la escritura es mucho más rica y compleja. Es la forma de ir familiarizándolos, porque el vocabulario y la estructura compleja son muchas veces impedimentos a la comprensión. Entonces podemos trabajar de entrada. No solo eso, este es el artículo de julio de ahora, y lo que dice, y es muy interesante, es que los logros académicos, la negrita es mía, porque está en el párrafo anterior, los logros académicos en el secundario hacen una enorme diferencia a largo plazo en la vida de cada uno de los niños. Miren esto, los niños pobres con fuertes resultados académicos tienen 3 veces más posibilidades de tener ingresos más altos y 2 veces más posibilidades de reportar estado de bienestar a los 30 años comparados con sus pares de bajo rendimiento académico. No da lo mismo. El progreso académico predice la movilidad social independientemente de dónde fue el chico al colegio secundario. Es el logro académico. Y además, hay muchos factores que influyen y sabemos, pero solo el rendimiento académico predice la movilidad económica y social. Tenemos que mejorar la educación. Queremos una mejor sociedad y oportunidades para todos. Tenemos que ir a la educación. La escuela es fundamental. La escuela no da lo mismo lo que hacemos o lo que no hacemos. Y entonces, cuando hablamos de contenidos, tenemos que empezar a pensar, por ejemplo, uno dice, nunca decimos todo, uno no dice las obviedades, porque yo supongo que vos sabés muy bien. Suponemos, presuponemos en el otro, hagan el ejercicio, eso es una nota del diario La Nación de hace 6 meses. Mírenla, léanla, un segundo. ¿No se ve? La voy a leer porque de atrás no se ve. A pesar de que el Ejecutivo defiende la decisión en función de los gastos millonarios que demanda el mantenimiento del tramo que utiliza Paraguay, el vicepresidente del vecino país, Pedro Aliana, anunció a modo de represalia que su gobierno decidió de manera inmediata
retirar el 100% de la potencia de energía que le corresponde de la central hidroeléctrica binacional de Yacyretá, lo que implica un recorte en la porción que habitualmente se le transfería a la Argentina. El vicepresidente sostuvo que la decisión se trata de una defensa de la soberanía y el respeto como país, porque Argentina está en una deuda con nosotros. Eso está tal cual, copy-paste, una oración eterna, complejísima. Solo si yo conozco todo eso, que está en rojo, lo entiendo. Que el ejecutivo no es el ejecutivo de una empresa, que es el poder ejecutivo. Cosas que uno da por sentada. ¿Todo el mundo lo entiende? No. Necesito conocer, necesito un tema, necesito algo. No es lo mismo tener la información que no tener la información cuando me encuentro con algo. Y esto es de una nota, de un artículo donde citan a este señor, que es Daniel Willingham. Daniel Willingham es un experto en educación. No está nada traducido de él, lamentablemente, pero para los que lean inglés vale la pena. Y acá hay unas partes traducidas del artículo donde él dice: el conocimiento es esencial para el pensamiento. Y él dice que le pedimos a los chicos pensar profunda y críticamente sobre la lectura, como si las habilidades de pensar críticamente y profundamente estuvieran separadas del contenido. Como si uno pudiera pensar, vamos a pensar críticamente. ¿Sobre qué? Dice él. Entonces, y él dice, el conocimiento se minimiza porque la información específica puede buscarse en internet. La discusión está a un clic de distancia. Sí, pero es la información específica la que me permite el pensamiento crítico. En algún momento tengo que empezar. Y entonces, él dice, la información nueva que podemos asimilar cada vez es muy poquita. Yo no puedo aprender muchas cosas juntas. Pero, como yo tengo conocimiento de antes, lo puedo unir, puedo hacer un pensamiento crítico, lo puedo adosar y hacer algo que se llama el chunking, que es un mapa mental, conceptos, es decir, unir cosas nuevas con cosas que yo ya sabía. Pero solo lo puedo hacer si hay cosas que yo ya sabía. Si yo les digo ahora, biología molecular, solo los que sepan algo de biología molecular van a poder hacer chunking. Si no, no van a poder hacer nada. Vieron el soldado Ryan sin tener la más remota idea que estaban viendo una película real, a pesar de que aparecen los señores reales al final. ¿Tienen idea? Y entonces eso es lo que le permite a la información nueva acomodarse en mi sistema cerebral en información que yo ya tengo. Ese es el velcro. Pero solo tengo velcro si tengo conocimiento. Si no, pasa de largo. Es la red que va capturando lo nuevo y que me permite aprender cosas nuevas. Y tiene que ver con la memoria. Si yo les digo un número de teléfono de 10 números, de 12 números, nadie se lo va a acordar. Porque no podemos. La memoria de corto plazo es muy cortita. Muy limitada, 20 segundos, y es poquito. Ahora, tenemos memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es potencialmente infinita. Tenemos el recuerdo de mi perro Sopo, de cuando iba a la plaza, de los amigos de la plaza, del kiosco de al lado, de cuando la vi la primera vez a Lucrecia, montones de cosas. Pero además, la memoria a largo plazo es mi conocimiento, es lo que yo ya sé. Y ese conocimiento me permite prestar atención a lo nuevo, porque eso ya lo sé, voy a escuchar lo otro. Lo que me permite evitar algo que se llama la recarga cognitiva. Yo puedo prestar atención a lo nuevo porque conozco. Eso ya lo escuché, voy a prestar atención. Pero básicamente lo puedo transferir, lo puedo unir, puedo usar mi velcro. Mi velcro es la memoria a largo plazo. Si no tengo nada ahí, es muy pobre. Y entonces vamos a otra historia, a un estudio maravilloso que es el estudio del béisbol. El estudio del béisbol eran niños de cuarto grado que había un tablero, tenían que sacar una tarjetita y leer la jugada. ¿Cómo se acá? En Estados Unidos, acá sería para el fútbol, sacar la tarjetita, leer la jugada y mostrar la jugada en el tablero. Esa era toda la tarea. Y había 4 grupos de chicos. Había niños buenos lectores, es decir, que leían y comprendían muy bien, y había otros que no leían y comprendían muy bien. Además, había chicos que sabían béisbol y había chicos que no tenían ni idea del béisbol.
Y entonces compararon. Entonces, por supuesto, buenos lectores saben béisbol, les iba bárbaro, malos lectores no saben béisbol, les va pésimo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo cruzo? ¿Qué pasa cuando yo agarro buenos lectores que no tienen idea de cómo se juega el béisbol? Les fue pésimo. 18/40, bajísimo. ¿Qué pasa cuando cruzo al revés? Chicos con dificultades para la comprensión lectora, pero que saben mucho de béisbol. Les fue bárbaro. 27/40. No da lo mismo conocer que no conocer. Cuando yo conozco algo, aunque no comprenda muy bien lo que estoy leyendo, puedo entender por dónde va. Puedo darme cuenta que no entendí, metacognición. Puedo darme cuenta que no entendí, puedo corregir mi comprensión y lo puedo entender. La primera columna es los que leían bien y sabían béisbol, pero la segunda es los que leían mal y sabían béisbol. No da lo mismo. El conocimiento correlaciona 0.5 con la comprensión lectora. Si nosotros no le damos contenidos a los chicos, no van a comprender, aunque puedan leer. Necesitamos el conocimiento. Porque la clave de la comprensión lectora y el pensamiento crítico es el conocimiento. El pensamiento crítico es decidir si esto o esto es mejor. Tengo que conocer esto y tengo que conocer esto. Si no, no puedo. Entonces el conocimiento, que es un tema al que no le damos mucha importancia en general en las cuestiones educativas. ¿Por qué? Porque decidimos que podía estar en internet. Cuando yo era chica y iba a la universidad tenía que ir a la biblioteca. O a la del maestro, o a la del Lincoln, o a la que fuera. O mirar la enciclopedia británica que se editaba cada tantos años. Así que era, bueno, tenía tantos años la información. Ahora Wikipedia cambia todo el día. Entonces, es lógico el pensamiento, pero tenemos que pensarlo atravesado de algún modo. Este es otro estudio genial, 4º grado también. Habían estado trabajando con los alumnos cómo es el pensamiento crítico, cómo son los pasos del pensamiento crítico. Entonces les mostraron un sitio de internet que hablaba del pulpo arbóreo del noroeste del Pacífico. Y les pidieron a los chicos que aplicaran, no sé de qué te ríes, que aplicaran el pensamiento crítico para decidir si el sitio era fidedigno, si se podía confiar en el sitio. El sitio tenía toda la información del pulpo arbóreo del noroeste del Pacífico. Los estudiantes lo leyeron, aplicaron las estrategias y dijeron: sí, señores, el sitio es confiable. ¿Está bien esto? No, el pulpo no puede vivir en un árbol. Conocimiento básico. Tanto pensamiento crítico, yo necesito el conocimiento. Sin conocimiento, creo que el pulpo arbóreo del Pacífico vive en el árbol. No es difícil. No estamos pidiendo enseñarles a los chicos a construir un cohete o una máquina de propulsión nuclear. No. Lo que estamos pensando y hablando es, tenemos que darles conocimiento. Porque algunas veces también nos pasa, y esto todos los docentes saben que cuando empiezan a trabajar algo hacen como puesta en común, activan conocimientos de que, a ver, ¿qué conocemos todos? Muy bien, vamos a leer un texto, lo voy a leer porque de atrás no se puede, y dice así. El procedimiento es en realidad muy sencillo. En primer lugar, se distribuyen las piezas en distintos grupos. Por supuesto, en función del trabajo a realizar, puede bastar un solo montón. Si la falta de instalaciones adecuadas le obliga a trasladarse, este es un elemento para tener en cuenta. En caso contrario, la tarea se simplifica. Es importante no sobrecargarse, es decir, es preferible hacer pocas cosas a la vez que intentar hacer demasiado. A corto plazo esto puede parecer algo sin importancia, pero es fácil que surjan complicaciones. Cualquier error puede costar muy caro. Al principio el procedimiento puede ser laborioso, sin embargo pronto se verá simplemente una faceta más de la vida cotidiana. Es difícil prever en el futuro inmediato el cese definitivo de la necesidad de este trabajo, aunque nunca puede afirmarse algo así. Una vez completado el proceso, de nuevo debe ordenarse el material en diferentes grupos, debe colocarse cada pieza en el lugar adecuado. Finalmente se utilizarán de nuevo y deberá repetirse todo el ciclo, por eso forma parte de nuestra vida. Básicamente es un texto tremendamente ambiguo que cada uno se imaginará de qué se trata. No es un cuento, son instrucciones para algo. Google, cuando uno pone esto, vieron que uno está haciendo, Google le da como imágenes en relación a lo que uno escribió. Google me ofrece estas imágenes como
estoy hablando de algo parecido a esto, o estas imágenes. La realidad es que las oraciones son simples, el vocabulario también es simple, pero ¿de qué se trata el texto? Son instrucciones para lavar la ropa. Solo sabiendo que son instrucciones para lavar la ropa tiene sentido, porque es de un nivel de ambigüedad brutal. Pero muchas veces la comunicación es ambigua. Solo, ahora uno dice, volver a poner las piezas en el lugar, las cosas se van a volver a usar, separar por montones, juntarlas iguales, puede salir muy caro si me equivoco. Sí, pero no decía antes, yo necesito tener un marco. Hay un rol fundamental entre comprensión y conocimiento, porque lo leíamos sin entender de qué estábamos leyendo, porque no teníamos el conocimiento del tema. Y el conocimiento es el marco que me permite entender. Piensen cuando leemos un libro. Cuando empezamos a leer, el conocimiento que yo tengo a medida que voy leyendo me guía que voy por acá y no voy por allá. Me permite organizar la información que tengo, y nos guía, y me permite ir viendo, me equivoqué, no me equivoqué, lo entendí, no lo entendí, solamente si tengo conocimiento. Si no tengo conocimiento, no tengo idea. Cuando uno va leyendo un cuento y de golpe está leyendo Harry Potter, y lo está leyendo y de golpe aparece Superman, o uno lee una palabra como Superman, va a decir, no, me equivoqué, tengo que volver, porque Harry Potter y Superman no está en el mundo de Harry Potter, pero hay que conocerlo. Entonces, usamos lo que tenemos viejo, el velcro, el conocimiento que tenemos, nuestra memoria a largo plazo, el conocimiento del mundo, y vamos revisando. Esto es lo que nos permite la metacognición. Sin conocimiento no puedo, porque no puedo pensar si lo entendí o no lo entendí, si no tengo algún conocimiento con qué relacionarlo, para hacer el chunking, para unirlo, para pegarlo al velcro. Entonces, lo otro es que el conocimiento me permite hacer inferencias, que para comprender un texto es fundamental. La inferencia es entender algo entre lo que está en el texto y lo que no está. Hay distintos tipos de inferencias, pero algunas es entre lo que leí o me dijeron y lo que se supone que yo sé. Si yo te pregunto, ¿vos sabés a dónde está María? Y ella me dice, no, para ahí hay un auto rojo en la esquina. Para un chico de 4 años es, ¿qué tiene que ver? Para mí es, María tiene un auto rojo, María debe estar en la esquina. Pero solamente si yo sé que María tiene un auto rojo, puedo llenar eso. La diferencia es llenar con información que no está explícita en el texto. Si yo no tengo esa información, no lo puedo llenar. Por eso es fundamental entender. Y además me permite, por ejemplo, cuando hay palabras que pueden tener múltiples significados, entender de qué me están hablando. Si yo tengo eso, más tarde ese día fue al banco. ¿A dónde fue? ¿Al banco? ¿Al banco? ¿O al banco? Necesito, sobre todo, entender que este banco también existe. No lo usamos en el lenguaje coloquial, pero en la literatura sí. Entonces, yo puedo decir, ya habían cerrado, pero pudo pagar por el cajero automático. Está claro que es el banco de los billetes. Llevó su caña y observó que el río estaba calmo. Es el banco del río. Pero si yo digo, pero Juan ya se había ido, puede ser cualquiera de las tres. Entonces, pero yo necesito conocer que hay más de una posibilidad de significado. Tenemos que trabajar el vocabulario. Es parte del conocimiento. Porque además, este es un estudio para que se ubiquen del año 2000, cuando ya empezábamos a discutir sobre este tema. De un investigador y les decía, la correlación es parecido a lo que les leí del estudio de hace una semana. La correlación entre el rendimiento académico y estatus socioeconómico es la mitad de la correlación entre rendimiento académico y conocimiento general. Necesito conocer el mundo. El conocimiento me permite más conocimiento. Cuanto más conocimiento tengo de base, más puedo agregar, porque como tengo mucho en la memoria a largo plazo, puedo incorporar un montón de conocimiento nuevo sin trabajo. Este es un estudio de un premio Nobel, que hicieron un estudio sobre física, algo bien difícil, pero se daban cuenta que el conocimiento que tenían, los que sabían algo de física, les permitía inmediatamente darse cuenta qué era importante y qué no. ¿Qué tengo que desarrollar en un texto? ¿Qué es nuevo? ¿Qué tengo que relacionar? ¿Cómo hago el resumen? ¿Para dónde tengo que ir? Pero sobre todo, le permitía solucionar los problemas. Pensamiento crítico.
Solo puedo hacerlo si tengo conocimiento, pero además, cuanto más conocimiento tengo, más puedo aprender. Esa es la segunda conclusión del artículo, que es la más poderosa. Más conocimiento, más puedo aprender. El conocimiento lo podemos dar. La escuela está para eso, de vuelta, no es algo difícil. Ni hablar del efecto que tiene en la curva ascendente el conocimiento a nivel de un país. La economía del conocimiento, la relación entre conocimiento y riqueza, dice este trabajo, explica la evolución de las sociedades. Las naciones emergentes tienen escasez de conocimiento y escasez de riqueza, que se combinan para producir un progreso de bajo nivel. Hay que romper ese círculo vicioso. Y la escuela no puede escudarse en la pobreza para sus resultados. La escuela tiene que tener resultados a pesar de la pobreza, como la pensó Sarmiento. La escuela es lo que nos permite salir de la pobreza. La escuela es la que nos permite el crecimiento de todos y cada uno de los individuos de una comunidad para que la sociedad en la que todos vivimos sea mejor. No es lo mismo. Y entonces, vuelvo a las habilidades del siglo XXI. Una de las cosas que se hablaba un montón, que se sigue hablando, es de que lo que le damos a los niños tiene que tener significado personal, tiene que ser relevante y útil. ¿Sí? ¿Y qué es relevante y útil? Solo lo conocido es relevante. Si yo no conozco algo, no es relevante. Si yo solo le voy a enseñar a él lo que es relevante, no le enseño nada nuevo. Es una catástrofe esa. Cualquier cosa bien enseñada es fascinante. Fascinante. Yo siempre cuento una historia personal. Yo estudié letras, lejos de las matemáticas, allá lejos. Cuando terminé la carrera y antes de irme a Bélgica, tenía 2 meses que no tenía nada para hacer, pleno verano, y entonces me puse a leer Cosmos de Carl Sagan. Había salido hace relativamente poco, mi papá lo había comprado, un libraco así divino, para los viejos lo conocemos, los más jóvenes mírenlo. Y entonces lo leía fascinada. Leía y pensaba que miraba el espacio, las estrellas, y estaba mirando el pasado, no lo podía creer. Terminé el libro, le acerqué a mi papá un día y le dije, si a mí me hubieran enseñado física así, yo hubiera enseñado física, hubiera estudiado física. Cualquier cosa bien enseñada es fascinante. Cualquier cosa. Y nosotros tenemos que pensar en abrir puertas y ventanas a los estudiantes y no mantenerlos en la misma biblioteca donde están. Esa es la diferencia entre relevante y conocido, y nuevo y fascinante, que va a ser relevante después. Entonces, tenemos que pensar básicamente en esto, que el conocimiento es con lo que pensamos. Esto es Daniel Willingham. No podemos pensar con el conocimiento en Internet más de lo que podemos pensar con el conocimiento almacenado en los libros de la biblioteca. Y apareció la inteligencia artificial. Y entonces una de las primeras frases cuando aparece es esta, y dice, podría cambiar el foco de la educación hacia el pensamiento crítico y las grandes preguntas. Perfecto, pero tenemos que poder hacer las preguntas. Si yo le dijera a ustedes, hagan una pregunta del chat GPT para biología molecular, ¿quién puede? Tengo 4 manos, por eso. Nada más. Pero no es que seamos ignorantes, es que de eso no sabemos. Entonces, yo puedo usar el chat GPT, de hecho lo vamos a usar, ya está, quedó acá, no es algo que podemos decir, no, cruz diablo, no es cruz diablo. Tenemos que ver qué, cómo, cuándo, no va a reemplazar al docente jamás. Yo siempre digo lo mismo, un montón de niños en un aula sin docente solo es una escuela. Un montón de niños sentados en un parque con un docente, esa es la escuela. La escuela la hacen los docentes. El chat GPT es además, es una herramienta, la usaremos, tenemos que ver cómo. Pero si no conocemos, no tenemos conocimiento, no tenemos velcro, no tenemos forma de usarla. No hay posibilidad de ir a preguntarle a ningún artificial ni humano sobre un dominio que no conocemos. Podemos tirarle un título y nos va a tirar algo tan genérico y enorme que es como nada. ¿Por qué? Porque no tenemos velcro. Entonces no es que les tenemos que dar velcro de todo, pero hay un montón de cosas de las que sí. Más allá de las habilidades básicas, leer, escribir y sumar y restar. Me refiero a la transversalidad, a los contenidos, ciencia, historia, literatura, de todo. Conocer el mundo. Y esto es de Willingham. Dice, la maldición del conocimiento es que una vez que está en la memoria a largo plazo,
lo recuperamos tan fácilmente que nos engaña pensando que es trivial o sin importancia. Está ahí, ya lo sabemos. Si el conocimiento es lo que desplegamos cuando pensamos. No podemos pensar sin conocimientos como cocinar sin ingredientes. Es exactamente igual. Yo puedo tener la budinera, el batidor, el horno prendido, pero si no tengo huevos, leche y azúcar, no hago un flan. Esos son los contenidos. Los contenidos es parte de nuestro problema educativo. Nuestro problema educativo tiene dos grandes, serios problemas. Serios. Uno es cómo enseñamos a leer y escribir. Serio problema. Hay evidencia, hoy hablábamos, hay evidencia sin lugar a dudas en todo el mundo de cómo hay que hacerlo, pero nosotros hacemos otra cosa. Y no podemos discutir los métodos porque cada uno puede hacer lo que sea. Eso no lo admitiríamos en un hospital bajo ningún punto de vista. No estaría permitido en un hospital trabajar con formas o con medicamentos que no sabemos que funcionan. Y en vez de darle antibióticos, te voy a dar el pastito que crece en mi jardín porque yo conozco gente que le funcionó. No, yo puedo hacerlo en mi garaje, eso, pero no lo puedo hacer en un hospital porque es público, porque es responsabilidad pública. En educación tenemos un problema y es que nos basamos en ideas, pensamientos, teorías, experiencias de otros y la evidencia no existe. Cuando uno mira los resultados de los países, ahí no hay ideología. Cuando dicen que los métodos estructurados son de derecha, fachos, qué sé yo, y los métodos constructivistas son los métodos progres, ¿alguien sabe cómo se trabaja en Cuba? Súper estructurado. A ver, no tiene ideología la forma de enseñar. Lo que hay es evidencia. Hay cosas que funcionan y otras que no. Pero además, hace 40 años que estamos haciendo lo mismo y no nos está yendo bien. Es reflexión de inteligente, es pensar cómo hacemos, porque esto que hacemos no funciona. Entonces, volviendo a los planes de alfabetización, es espectacular que esté la discusión. Hace muchos años, yo no tengo memoria, yo me dedico a alfabetización hace años, nunca tanto se discutió ni se conversó como ahora. ¿Los que se presentaron son buenos? No. Tienen un montón de problemas, pero se presentaron. Y muchos los están revisando, porque empezaron a escuchar cosas y porque se va a medir. Hay un montón de problemas, pero es mejor hacerlo con problemas que no hacerlo. Pero es importante entender y hacer, y comunicar, porque es el trabajo. Yo estoy convencida que más allá de lo que se haga a nivel de políticas públicas, es los docentes en las aulas, los que entienden lo que funciona, lo que no funciona, los que van a hacer el cambio. Es fundamental acordarnos que si yo quiero tocar el piano, necesito el piano, las teclas y practicar. Si quiero jugar al tenis, la raqueta, la pelota y un paredón o una red y otro jugador. Nadie aprende a tocar el piano escuchando una sonata de Beethoven. Nadie aprende a jugar al tenis mirándolo a Nadal, ni a jugar al fútbol mirándolo a Messi. Necesito practicar. A leer se aprende leyendo. Leyendo en el aula, en voz alta, con el docente, desde el comienzo de primer grado, que me enseñe las letras y que me permita practicar y que además vaya escuchando a todos para darse cuenta quién necesita más de mí. Hay que recuperar el rol del docente. El docente que enseña, no el docente mediador. El docente no es un mediador. El docente enseña. Ustedes tienen un rol único, como directivos, como parte del sistema educativo, pero el rol que tiene el docente es único. Es el que va a ir con cada uno de los niños, es el que le tiene que dar el velcro, llenar el velcro de historias, de todo tipo. De todo tipo. A los chicos, si hay algo que estamos todos de acuerdo es que los chicos son curiosos y les encanta que les cuenten. Entonces, ¿por qué partimos de la base de que esto es difícil o esto no puede? Hagamos al revés. Enseñemos y partamos de la base de que, uno, a los chicos les encanta aprender. Dos, todos los chicos pueden aprender. Y tres, el conocimiento importa. No da lo mismo tenerlo o no tenerlo. Muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntas específicamente. Una es, ¿qué pensás del uso del celular en las aulas? Que nada, ahora está en tema, no en Capitán ni Cava. Y bueno, una pregunta personal, soy docente de superior, soy tecnólogo también.
Entonces, nada, me encuentro con alumnos que entran a superior y no comprenden lo que leen. Más en tecnología, que se corrió la bola que programar es muy fácil, y no es cierto, hay que tener una comprensión de texto, de sintaxis, semántica increíble. Y ellos creen que ChatGPT le va a solucionar la vida. A mí me soluciona muchas cosas, pero no, obviamente, el conocimiento. Eso. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Diana. Yo acá voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. Hay muy poco para hacer con los chicos que están en niveles avanzados de la escolaridad y no comprenden lo que leen. Lo que podemos, si pudiéramos, la única forma sería todos los días contraturno 2 horas, todos los días mínimo, con un profesor de vuelta y evaluar de arriba para abajo, ver en qué nivel está y empezar. Pero Argentina tiene ¿cuántos programas remediales? ¿Miles? Curitas del Titanic. Si funcionaran, hubiéramos mejorado. No funcionan. Eso es el efecto Mateo. Lamentablemente es eso. Pregunta 1. A mí me parece que ahí hay que separar 2 cosas. Me parece que el celular en el aula me tienen que estar escuchando a mí. Si yo soy la maestra y estoy en la clase, me tienen que estar escuchando a mí. El celular no funciona para eso. En primaria no tiene ninguna lógica, ningún sentido, pero sobre todo porque se supone que estamos en un intercambio o con el docente o entre pares. Entonces el celular, yo creo que en primaria deberían, sí lo llevan y podemos discutir, después es otra discusión, si un chico de 6 años tiene el celular, que lo dejen en la canastita a la entrada del aula. Secundaria, me parece que yo creo que es mejor que lo dejen en la canastita en la puerta del aula y que cuando vamos a hacer alguna tarea que requiera algo, si es que lo sacamos, lo repartimos, terminamos la tarea y lo volvemos a guardar. Pero toda la evidencia va en contra de que estén en el aula. Toda. Bien, mi nombre es Juan Mazuco, soy director del Instituto del Centro Educativo de Dionisia Otamendi. Quería saber qué opinás de acuerdo a lo que propone el diseño de planificación inversa, donde pone el foco en justamente los objetivos o en las expectativas de logro y quita quizá un poco del conocimiento. A ver si estás de acuerdo o habría que complementarlo de alguna manera con esto de no quitarle tanto el peso al conocimiento al momento de evaluar. Me parece que es muy difícil evaluar sin conocimiento, porque ¿qué es lo que evalúas? Le vas a decir, hacer una suma. ¿Qué con qué? Entonces vas a estar los números negativos o fracciones, necesitas algo. Si vas a hacer taxi en geografía, ¿y qué vas a ver? A ver si entiende el norte, sur, este, oeste, necesitas por lo menos ponerle Córdoba, Mendoza, Neuquén y Río de la Plata para ver qué. Entonces, el contenido no te queda nunca por fuera. Este es el problema. Entonces, yo lo que creo de los currículos en general, no conozco los de todas las provincias, conozco sobre todo Ciudad de Buenos Aires, necesitan ser objetos claros, concisos y simples de herramienta para el docente, porque el currículum es lo que tienen que aprender. Esos currículos que empiezan con un vocabulario complejísimo, que no dice nada, que lo lees y decís, no lo entiendo, ¿por qué un docente va a saber qué planificar con eso? Entonces, yo creo que tenemos un serio problema con los currículos y que es que están hechos entre académicos para académicos y no están hechos para el docente. Y el currículum es el camino para llegar a algún lado. Entonces, bien, partiendo con los diseños de la provincia de Buenos Aires, entonces habría quizás cambiar los objetivos o las expectativas. Ahí con este nuevo rediseño de... No sé cómo está, no podría opinar. Pero no hay que dejar los objetivos. Acá... Buenas tardes a todos, Patricio Villegas. Bien. 2 preguntitas, pero antes una coincidencia. Nadie elige dónde nacer y la educación es la segunda oportunidad que tiene el ser humano en la vida. Hemos visto, yo por lo menos, es decir, que soy del año 57, casi de mitad del siglo pasado, anteriormente, a mí, los estudiantes estudiaban desde los 5 a los 11 años y salían con mucho mayor conocimiento a los que yo salí. También la tecnología me afectó, es decir, vos decías, por ejemplo, que en la memoria corta, si nos dan
10 números no nos acordamos. Bueno, yo hasta los 20 y pico de años me recordaba 12 números con los telededicados de todas las provincias del interior. Me mató la tecnología. Ahora me preguntan el número de mi hija o de mi esposa, la verdad que no lo conozco, ese es el nombre. Eso puede llegar a pasar con la inteligencia artificial, y el tema del conocimiento es un poco reivindicar eso que se atacó tanto de la escuela enciclopédica, que enseñaban cosas que realmente no servían, porque a mí también me ha pasado, digamos, como abogado, cuando estudié, a mí me enseñaban las instituciones. La ley era una consecuencia. Ahora no, les enseñan nada más que los artículos, y está el drama de que hay 2 bibliotecas, cuando en realidad no hay una sola, hay que ir al espíritu del legislador, que es el bien que quería tutelar. Entonces, bueno, la pregunta concreta es, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Nos va a volver cada vez menos inteligentes y nos va a dejar anulando parte de nuestro cerebro, que nos ha ocurrido con la calculadora y con los smartphones? Y la segunda es si tenemos que volver a la educación enciclopédica, a la educación del conocimiento, y por qué tenemos que esperar hasta el tercer grado para que un chico esté alfabetizado, cuando en Europa, España, Francia y otros países nórdicos, a los 5 años ya saben leer y escribir. Sí, es así. A ver, yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes saben 10 números de teléfono de memoria? Levanten la mano. Muy bien. Yo me acuerdo hoy, hasta el día de hoy, los teléfonos de cuando yo era chica y de mis íntimas amigas y de mi abuela. El fijo. Si no te lo acordabas, no podías hacer nada. Entonces, en ese sentido, nuestra memoria se fue acomodando, y es cierto, no lo usamos para esto, lo usamos para otras cosas. Hay un videito dando vuelta por todas las redes sociales maravilloso de un señor con la guía Filcar diciéndole a los chicos, ustedes tienen GPS, nosotros tenemos la guía Filcar. Andale a ver con la guía Filcar, te la das y el otro lo mira como diciendo, me muero, me pego un tiro. Incluso estamos la guía Filcar, yo soy de tu generación. Entonces, la mente cambia a muy largo plazo, el cerebro humano cambia a muy largo plazo. Ahora, a más corto plazo, vamos acomodando la utilidad de ciertas cosas. Acordarnos los teléfonos de memoria no tiene mucho sentido porque tengo el celular y los busco. Cuando no tenemos el celular nos vemos en serios problemas. Yo tampoco sé los teléfonos de mis hijas, ninguno de los dos. Entonces, eso pasa. La inteligencia artificial que va a pasar no tenemos la más remota idea. La verdad es esa. Podemos hacer futurología, y hablando de futurología para los viejos como yo, hoy llegó Terminator. Hoy es el día que en la película, ¿no era? Hoy sí. No, pero hoy es el Sky. No, pero hay otro. El Sky no sé qué era hoy. Bueno, lo que digo, lo que era el futuro lejano es ahora, que no tenemos ni idea. El Skynet, hay uno de Terminator que es hoy. Entonces, uno dice, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? No sabemos. La realidad es que sirve para un montón de cosas. Yo la vez pasada tenía que hacer unos abstracts, le di una cosa, le pedí 3 abstracts distintos y sobre eso trabajé. Pero yo había hecho el abstract, yo sabía lo que quería y podía trabajar. Por eso, una cosa es cuando uno le pide de cero y otra cosa es que nosotros tenemos que enseñarle, creo yo hoy por hoy, tal vez el año que viene diga otra cosa porque aprendí algo nuevo y hay que estar dispuesto a que eso sea lo que sucede. Hoy por hoy creo que hay que enseñarles a usarlo para cosas que tienen velcro, para poder contrastar con eso, ver si la información es fidedigna. No siempre lo que devuelve el chat GPT está bien. Y después trabajar sobre eso, escribir, reescribir, agregar información, pulirlo, todo un trabajo importante. ¿Qué más va a pasar? No sabemos. ¿Vamos a dejar de usar la mente? No. No, pero tal vez otras cosas cambien, es posible, no tengo ni idea. Respecto de lo enciclopédico, yo creo que ahí el problema es pensar que lo enciclopédico son 2 cosas. No el problema de lo que decís vos, ¿no? Sino en general. Uno, pensar que enciclopédico está mal. Yo estudié letras, hice 4 años de latín y 4 de griego. Imagínate lo contenta que estaba.
lo detesté, pero ahora cuando me dicen algo y eso griego, eso es latín. ¿Me sirve para mucho? No, es lo que es la cultura general, ponerle. Pero podemos cambiar el enciclopedismo de los años 50 y 60 por el enciclopedismo contemporáneo. Digamos, es que tenemos que dar contenidos, tenemos que dar los contenidos que aprendía mi abuela, no, pero hay un montón de contenidos. Insisto, biología molecular podría ser uno. Tecnología, hay tantas cosas. Pero es cierto, yo creo, tal vez en esto soy vieja, yo creo que hay ciertas cuestiones de historia universal, de literatura, de filosofía, que es conocimiento básico del mundo y que es útil para geografía, para entender el mundo, para entender por qué algunas cosas suceden, no suceden, a qué se parecen. Yo creo que es importante saber que existió la Segunda Guerra Mundial, qué fue, cómo fue, qué pasó, qué no pasó, y saber la verdad al respecto, porque marcó al mundo. El mundo hubiera sido distinto, lo mismo que Vietnam. Entonces, yo creo que hay que dar contenidos, hay que curar los contenidos, hay que decidir cuáles, pero no hacer esto de estar todo en internet y entonces no. Tal vez es un enciclopedismo siglo XXII, no tengo idea, pero hay un montón de cosas que podemos enseñar. ¿Qué tal? Soy Clara de La Plata, soy maestra de cuarto grado y el otro día, es un comentario, a ver tu opinión, el otro día jugamos al tabú con los chicos. Es un juego de cartas, tiene una palabra en imprenta mayúscula, abajo 3, tienen que definir la palabra sin usar ninguna de esas 3. En idioma criollo hice escapar. ¿Del aula? Del aula, del colegio, de todo. Porque deplorable la falta de vocabulario, pero además, cada vez que había que definir algo, lo relacionaban directamente con el celular. O sea, a partir de que saben cómo es el celular, definían todo lo demás. Sí. Yo antes que nada me olvidé de algo que decías vos. Por supuesto que el tercer grado es tardísimo para leer. Objetivos lectores es en primer grado, no en tercero. Vamos de acuerdo. Y vuelvo a eso. Cuarto grado me dijiste. Ahí el problema es la escuela. Nosotros tenemos que enseñar vocabulario. El vocabulario se trabaja en la escuela, desde sala de que empiezan los chicos. Se trabaja en sala de 2, en sala de 3, en sala de 4. Y no se trabaja diciendo competencias y decir la palabra y definirla o buscar en el diccionario. Eso pasó por acá y siguió largo. O como dicen, entra por acá y sale por acá. Hay que trabajar el vocabulario, es usarlo. Hay dos dimensiones para el vocabulario, amplitud y profundidad. ¿Cuánto conozco y cuánto conozco la palabra? La cantidad es la amplitud, la profundidad es cómo la puedo usar. Esto que vos decís, poder definirla. Entonces, me parece que eso muestra las falencias del sistema educativo, que los chicos llegan a un cuarto grado sin poder manejar vocabulario simple. No estamos hablando de vocabulario de nivel 3, académico, vocabulario simple. Pero esto forma parte. Y vuelvo. Todos los planes de alfabetización, 90% hablan de basados en la oralidad, comunicativos. El lenguaje es eso, no se trabaja. Entonces, eso muestra las falencias de la escuela. Pero, me voy a meter en otra cosa que dijiste. No puede ser, no te lo digo a vos, digo, que en cuarto grado le demos una palabra escrita en imprenta mayúscula a los chicos. Se escribe en imprenta minúscula y la mayúscula va al comienzo de la oración y los nombres propios. Desde primer grado. Eso se enseña. Cuando se enseñan las letras, y enseñamos, decimos, esta es la A de amor, avión, Ángela, y Ángela, como es un nombre, va con mayúscula. Y enseñamos, sí. Solo en la Argentina se le ocurre enseñar en imprenta mayúscula, donde nada está escrito en imprenta mayúscula, todo. Entonces tenemos chicos en cuarto grado que solo leen imprenta mayúscula. Le das un libro y te dicen, no conozco esta letra. Son analfabetos funcionales. Entonces, forma parte de eso. Ahí estamos. Tu ejemplo era buenísimo para ver dos falencias del sistema. Yo en el pizarrón escribo en cursiva, Sí. eso no se discute, pero a veces cuando resuelven la tarea o hacemos una cuota en común, ahí sí uso la imprenta minúscula. Bueno, por eso. Pero después tengo chicos que escriben en imprenta mayúscula y no puedo presionarlos a eso. Pero al menos con que lean en cursiva, ya como que desde el colegio tengo que quedarla relativamente tranquila. Bien.
yo te lo vuelvo sobre eso. Los chicos que escriban como quieran, la verdad, ¿cuántos de ustedes escriben en cursiva? ¿Cuántos en imprenta? ¿Me mezclan? La mayoría de los viejos mezclamos, depende. Ahora, yo voy a decir algo, muchos me van a querer matar. La cursiva solo existe en la escuela. Es la letra que usamos en el pizarrón y que le enseñamos a los chicos. Que no enseñamos a los chicos, que queremos que aprendan solitos. Porque ¿quién de ustedes hizo caligrafía con cursiva con sus alumnos? Ninguno. No existen más los cuadernos de caligrafía. Entonces, mandamos a los chicos a la psicomotricidad o a terapia ocupacional porque tienen problemas con la letra, a la que nunca le enseñamos a dibujar. La alfabetización es enseñar a leer y a escribir, y la escritura requiere caligrafía, es decir, enseñar a dibujar la letra. Hay que practicarlo. Enseñar cursiva es una opción de los sistemas educativos. ¿Es necesaria? No. Si es necesaria desde un punto de vista cognitivo, no. Si es esto que existe porque el lenguaje oral está todo unido y entonces la cursiva está unida, ¿es cierto? No. ¿Hay algún estudio que diga que tiene que ser así? No. ¿Los primeros 10 países de PISA usan cursiva? No. Entonces, no es que es necesario. Nuestro sistema le enseña, buenísimo. Pongámosla después de que ya sepan usar imprenta minúscula y mayúscula como con corrección. Y recién después la ponemos. Eso es. Por eso yo decía, porque decía que el cartelito estaba en imprenta mayúscula, por eso lo decía. ¿Más preguntas? Soy Cecilia Páez, soy directora de Educación de la provincia de Mendoza. He escuchado con atención tu disertación, te la agradezco, he aprendido un montón. Y mi pregunta tiene que ver con las nuevas pedagogías. Las escuelas Waldorf, sobre todo ellas, que no cumplen con las resoluciones, la alfabetización, que en Mendoza lleva muchos años, dando algunos resultados, y me gustaría que vos nos hicieras un comentario sobre las nuevas pedagogías aplicadas a la educación y tu mirada sobre el homeschooling, que nos está trayendo también un montón de situaciones nuevas. Ok. Dejar el micrófono, porque voy a preguntar algo. Porque Waldorf, de nuevo, no tiene nada. Waldorf es Steiner, es con primera mitad del siglo pasado. Es la antroposofía y es primera mitad del siglo pasado. De nuevo, no tiene nada. Las escuelas Waldorf tienen, a ver, a los que les gusta hay que entrar en el mundo Waldorf. Porque si vos mandas a tu hijo a la escuela Waldorf, no le podés mandar Entre los padres a la escuela. ¿Cómo? Entran los papás a la escuela. Sí, pero más allá de eso, si vos le mandás el snack de la mañana, no le podés mandar una barrita de cereal comprada. Dios te libre y guarde. No le podés mandar un autito, un Playmobil. No podés. Son los juguetes, digamos, es toda una filosofía, por eso se basa en la filosofía antroposófica. Entonces es, al que le gusta, a mí me parece difícil de congeniar. Una vez que el niño entra a la pedagogía Waldorf, si cambia de pedagogía es muy complicado. Y en general, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires hay una escuela Waldorf que funciona bien y el resto no funcionan muy bien. Entonces, pues son cooperativas, son escuelas de manejo más complejo de los contenidos y todo. Entonces, pero eso no es una pedagogía nueva, es bien vieja. Es alternativa. No sé qué otra pensabas. No, las demás es Montessori. Okay, Montessori también es vieja. Pero funciona pero muy Montessori, bien, las podés adaptar. Exacto. Y Montessori funciona muy bien como inicial. Entonces es un buen inicial para después pasar a cualquier sistema. Waldorf no te permite esto. Porque... No tiene secundario. No, Montessori no. No, Waldorf. Waldorf en Ciudad sí. En Mendoza no. En Ciudad sí. La Rudolf Steiner, que es la escuela Montessori, pero por ejemplo tienen alemán. Es complejo. Eso respecto de eso. Y lo otro era... Espera, que ya me perdí. Homeschooling. Homeschooling en Estados Unidos es muy común. ¿Saben? ¿Todo el mundo sabe qué es homeschooling? Levante la mano si alguien lo sabe. Solamente para aclarar. Es las familias que deciden que los hijos no van a la escuela, sino que los educan en la casa con programas. Homeschooling, escuela en la casa. A mí me parece que la escuela tiene un rol fundamental que el homeschooling anula, que es la vida social. Hay un montón de cosas ahí, no es solamente estar con amigos, porque uno puede decir a jugar gratis a la plaza, sí, yo lo digo todo el tiempo, a jugar gratis a la plaza, pero la escuela tiene cuestiones que tienen que ver con la vida social, trabajo colaborativo, a ver, que venga un docente que me enseñe mi mamá todo el día,
es raro. No me permite entender cosas que seguramente van a trabajar mañana con Lucrecia, que tiene que ver con cuestiones de las relaciones interpersonales, resolver conflictos que suceden en la escuela, que en tu casa solo no, y que los chicos tienen que poder, esto basta chicos de cristal, tienen que poder resolver problemas que pasan, que suceden. Y la única forma de que los resuelvan es que se encuentren con esos problemas. Entonces a mí me preguntás, ¿qué me parece? Me parece que solo en condiciones que no hay otra opción. Niños que están enfermos, que se contagian de todo, que no pueden estar en la... Cuestiones muy complejas que obligan a eso. A mí no me parece una alternativa, me parece que es una alternativa empobrecedora para el niño, en todos los sentidos. Impecable, estamos en tiempo. El aplauso gigante para Florencia Alvareza.